Hola, bienvenidos a un nuevo video. Les pido que me acompañen a desarrollar un nuevo contenido. ¿Qué vamos a trabajar en esta oportunidad? Uno de los primeros contenidos que se desarrollan particularmente en la carrera de ingeniería, ¿verdad? Y es la resolución de inecuaciones. Inecuaciones de este tipo que ven acá se llaman inecuaciones racionales. La forma general de una inecuación racional es esta que ven acá. En el miembro izquierdo vamos a tener un cociente de dos funciones polinómicas, un polinomio en x en este caso, y como denominador, ¿verdad?, un polinomio también en x. En el miembro derecho, el 0, como tenemos acá, y por supuesto un signo de desigualdad para separar los dos miembros. En este caso tenemos menor o igual, ¿verdad? Un cociente entonces de polinomio, el signo de la desigualdad, cualquiera que sea, y 0. El método que les voy a explicar acá es válido para cualquiera sea la inecuación racional, es decir, independientemente del signo con el cual se esté trabajando en la inecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? La forma más práctica de resolver este tipo de inecuaciones es la siguiente. Vamos a multiplicar ambos elementos de este cociente por el denominador elevado al cuadrado. Siendo que está elevado al cuadrado, eso siempre va a resultar una cantidad positiva, por lo tanto, el sentido de la desigualdad no va a cambiar. Es decir, vamos a multiplicar por esta expresión elevada al cuadrado tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho. Por supuesto, el miembro derecho va a seguir siendo 0. Una vez que multipliquemos esta expresión elevada al cuadrado acá y acá, por supuesto el 0 va a absorber a esa expresión, a ese cuadrado, y vamos a obtener el mismo 0 en el miembro derecho. Pero multiplicar al cuadrado por esta expresión en el numerador, ¿verdad?, nos va a permitir eliminar el denominador y transformar la inecuación en entera. Vamos a hacer ese paso para que lo vean más claro. Ok, acá pueden ver lo que hemos hecho, ¿verdad? Una vez que multiplicamos por el denominador elevado al cuadrado tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho, por supuesto en el miembro derecho va a seguir siendo 0. 0 por cualquier expresión, que sería esta expresión acá elevada al cuadrado, ¿verdad? 0 por ello va a ser 0. Pero en el miembro izquierdo, esta expresión que está acá elevado al cuadrado, ya que está elevado a la 1, se va a anular esta expresión en el denominador y me va a quedar una vez acá como factor multiplicando a esta expresión que era el numerador original. Vean que la inecuación ahora se transforma en entera, ya no tenemos denominador. Ese procedimiento lo vamos a hacer cada vez que tengamos una inecuación de este tipo. Pero ya en un segundo ejercicio que vamos a hacer en este mismo video lo vamos a hacer directo, es decir, vamos a pasar de acá a acá sabiendo que implícitamente lo que se ha hecho es multiplicar por la expresión que está en el denominador elevado al cuadrado. Y por supuesto te va a permitir eliminar lo que era el denominador y esa expresión te va a quedar reflejada entonces como factor acompañando a la expresión que originalmente hacía las veces denominador en la inecuación inicialmente planteada. ¿Ok? Entonces en un segundo ejercicio lo vamos a hacer directo. Pasaremos de acá a acá. Ok, una vez que tenemos ya la inecuación en entera, debemos determinar las raíces de estos factores, ¿verdad? Entonces lo ideal para determinar las raíces de estos factores es factorizar cada uno de ellos. Vamos a factorizar esta expresión, vamos a factorizar esta expresión para ver cuáles son las raíces de este producto que tenemos acá o de cada uno de estos trinomios que vemos acá. Vamos entonces a factorizar. Si tienes problemas para factorizar este tipo de trinomios, acá arriba te voy a dejar un video donde explico de manera práctica y sencilla cómo factorizar este tipo de trinomios. Ok, ya acá hemos factorizado este par de trinomios, ¿verdad? Un trinomio de esta forma lo factorizamos convirtiendo este trinomio en el producto de dos binomios. Vean que acá tenemos un binomio y otro binomio. El primer elemento de cada binomio sería la x y x. Para separar los dos elementos del primer binomio utilizamos el signo que tiene el segundo término del trinomio, que en este caso es menos. Y para separar los dos elementos del segundo binomio, multiplicamos este signo por este signo, es decir, el segundo del trinomio por el tercero del trinomio. Menos por menos, más. Entonces tenemos x menos y x más. ¿Cómo obtuvimos este 2 y este 1? Si los signos son diferentes, debemos de buscar dos números que restados me den el coeficiente que acompaña acá a la x elevada a la 1. En este caso, dos números que restados me den 1 y multiplicados me den
este término independiente que tenemos acá, es decir, 2. Entonces, estos números que restados me den 1 y multiplicados 2, el 2 y el 1. 2 menos 1 sería 1 y 2 por 1 sería 2. Cuando los signos sean diferentes, el mayor de esos números encontrados debe ir en el primer binomio. Como el mayor era 2, entonces colocamos 2 acá en el primer binomio y 1 acá. Ese mismo método de factorización lo aplicamos a este trinomio. Formamos los dos binomios, un primer binomio, un segundo binomio, x acá como primer elemento de cada binomio, este signo va acá, este signo sería el que resulta de multiplicar estos dos, más por menos menos, signos diferentes, buscamos dos números que restados me den 2 y multiplicados 3, esos números serían 3 y 1, 3 menos 1, 2 y 3 por 1, 3. Entonces ya hemos factorizado ambos trinomios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Determinar explícitamente cuáles son las raíces de este producto. Vamos a movernos un poco arriba para escribir esas raíces. Ok, acá tenemos las raíces de cada uno de estos factores. Las raíces de una expresión son aquellos valores que hacen que esa expresión valga 0. Entonces, x menos 2 igual 0. Entonces, x debe ser igual a 2. Este 2 que está en el miembro izquierdo con signo negativo pasa al miembro derecho con signo positivo. Entonces, x igual 2. Es decir, 2 es el valor que hace que esta expresión valga 0. 2 positivo menos 2, esto sería 0. Lo propio hacemos con este binomio, x más 1 igual 0. Entonces, x vale menos 1. Si x vale menos 1 más 1 sería 0 este factor. Y así lo hacemos con cada uno de los factores. Entonces la raíz de x más 3 sería que x debe tomar el valor de menos 3. X menos 1 igual 0, entonces x debe ser igual 1. Acá quiero que nos detengamos un momento porque debemos tener presente que la raíz de este factor y de este factor la tenemos que obviar de lo que sería la solución, la tenemos que eliminar de la solución si llegaran a formar parte de ella. ¿Por qué? Porque estas son las raíces de este par de factores que recuerden que tienen que ver con el denominador. Vamos a subir un momento acá para que lo vean, para que lo recuerden. Recuerden que esta expresión factorizada vino a quedar expresada a partir de este par de binomios. Es decir, estos dos valores, ¿verdad?, son las raíces de estos factores, hacen 0 a estos factores, por lo tanto hacen 0 a este trinomio, porque este trinomio no es más que este producto que tenemos acá, es la forma factorizada de esta expresión. Y si estos valores 3 y menos 1 hacen 0 a estos factores, hacen 0 a este trinomio. Y el denominador nunca puede ser 0, bajo ningún concepto el denominador puede ser 0. Entonces ni menos 3 ni 1, que son las raíces de este par de binomios, pueden formar parte de la solución porque me anularían, me harían 0 esta expresión y por lo tanto me indeterminarían el cociente. Entonces en nuestra solución siempre tenemos que tener en cuenta que las raíces del denominador jamás tomarán parte o formarán parte de lo que será la solución. Bueno, aclarado esto, ¿qué vamos a hacer? Con estas raíces nos vamos a ir a la recta real y vamos a segmentar dicha recta a partir de estas raíces. Entonces vamos a hacer la recta real, vamos a ubicar de manera ordenada de izquierda a derecha estas raíces y vamos a ver cómo nos queda segmentada la recta real. Acá tenemos la recta real, ¿verdad? Vamos a colocar acá una punta de flecha y una punta de flecha, ¿verdad?, para indicar que eso se extiende infinitamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Ubiquemos ahora en forma ordenada las raíces. La primera raíz sería menos 3, la que tenemos más a la izquierda, ¿verdad? Supóngase que acá ubicamos el menos 3. Luego tenemos el menos 1. Supóngase que tenemos el menos 1 por acá. Ahora vamos a colocar el 1. Y por último, el 2. Y luego vamos a colocar entonces los intervalos en los cuales nos queda segmentada la recta real a partir de estas raíces. Es decir, un primer intervalo desde menos infinito hasta menos 3. Desde acá, desde la izquierda, ¿verdad?, desde menos infinito hasta menos 3. Luego vamos a ir al tramo desde menos 3 hasta menos 1.
Luego tenemos el tramo desde menos 1 hasta 1. Luego el tramo o intervalo desde 1 hasta 2 y finalmente el tramo o intervalo desde 2 hasta infinito. Ahora que tenemos, ¿verdad?, cada uno de estos tramos, vamos a ayudarnos con un recuadro donde vamos a colocar en la primera fila de ese recuadro estos tramos y en la primera columna de la izquierda estos factores, y vamos a hacer un estudio de los signos de cada uno de estos factores en los respectivos tramos y vamos a observar cuál es el resultado que obtenemos cuando multiplicamos los signos que resultan cuando ese producto me dé negativo. Entonces estamos hablando de una cantidad menor que 0. Ahí habrá solución. Caso contrario, si ese producto me resulta positivo, será una cantidad positiva mayor que 0, por lo tanto ahí no habrá solución. Recuerden también que en estas raíces, en el caso de 2 positivo y menos 1, la inecuación va a tomar el valor de 0, por lo tanto estos dos valores deberían estar incluidos en la solución que obtengamos. Pero vamos a hacer el recuadro para que todo se vea más claro. Vamos a subir un poco para hacer ese recuadro. Ok, acá tenemos nuestro recuadro, ¿verdad?, ya terminado. Les decía, en la primera fila, ¿verdad?, vamos a colocar lo que serían los tramos en los cuales nos ha quedado dividida la recta real. Es decir, los intervalos desde menos infinito hasta menos 3, este primer tramo, desde menos 3 a menos 1, este intervalo que ven acá, desde menos 1 a 1, 1 a 2 y 2 a infinito, el último tramo que vemos acá. Y en la primera columna a la izquierda, los factores que constituyen el miembro izquierdo de la inecuación. Vamos a subir un poco para no perder de vista la inecuación. Vamos acá, bajamos un poco, perdón. Acá estamos bien y podemos ver no solo nuestro recuadro, ¿verdad?, sino también la inecuación. Y les decía que estos binomios que tienen acá son los factores que constituyen el miembro izquierdo de la inecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a darle valores a cada uno de estos binomios, ¿verdad?, a la luz de cada uno de estos intervalos. Y vamos a ver en cuál de esos intervalos el producto de estos factores, que repito, no es más que el miembro izquierdo de la inecuación, resulta menor o igual a 0. Y en ese caso que resulte una cantidad negativa, entonces tendríamos solución en ese tramo en particular. Entonces vamos a hacer el respectivo análisis. Comenzamos por el intervalo desde menos infinito a menos 3, es decir, acá, y vamos a dar cualquier valor en ese tramo para introducirlos en estos binomios. Supóngase entonces el menos 5, que está a la izquierda de menos 3, menos 5, que toma el valor de la x, sería menos 5 menos 2, sería menos 7. Entonces en este caso vamos a obtener un número negativo, solamente vamos a colocar el signo negativo en este caso. Ahora nos vamos al factor x más 1, decíamos menos 5 más 1 sería menos 4. Volvemos a tener nuevamente como resultado una cantidad negativa, colocamos el signo nada más. Vamos con el siguiente factor, x más 3. Si le damos al valor de la x menos 5, tenemos menos 5 más 3, que sería nuevamente menos 2, es decir, una cantidad negativa. Y en el caso del último factor, x menos 1, nuevamente si la x toma el valor menos 5, sería menos 5 menos 1 menos 6, nuevamente negativo. Si multiplicamos ahora todos estos signos, vamos a obtener el resultado de la inecuación en este tramo. Como tenemos una cantidad de factores negativos que es par, tenemos 4 factores acá, ¿verdad?, que resultan negativos cada uno de ellos, entonces el resultado acá va a ser positivo, lo que quiere decir que en este intervalo, ¿verdad?, acá en el intervalo desde menos infinito hasta menos 3, no hay solución. Ahora vamos a evaluar el tramo desde menos 3 a menos 1. Vamos a tomar un valor de este tramo, de este intervalo, e igualmente lo vamos a introducir en cada uno de estos binomios, que no son más que los factores que constituyen el producto
del miembro izquierdo de esta inecuación. Entonces vamos a dar un valor que está en este intervalo. Supónganse el menos 2. Si le damos menos 2 a este binomio que tenemos acá, obtenemos menos 4. Entonces acá es negativo nuevamente este binomio, es decir, este factor que vemos acá. Si le damos menos 2 a este binomio, obtenemos menos 2 más 1, sigue siendo menos 1, es decir, un número negativo nuevamente. Ahora, en este binomio, que sería este factor de la inecuación, del producto que constituye este miembro izquierdo de la inecuación, si le damos menos 2 más 3, vamos a obtener un 1 positivo. Entonces, vamos a obtener por primera vez un signo positivo, ¿verdad? Vamos a ver ahora cuánto nos resulta en el caso de x menos 1. Si le damos menos 2, menos 1, tenemos menos 3, es decir, un número negativo. Colocamos solamente el signo. En este producto que está acá, tenemos 3 factores que son negativos, ¿verdad? Por lo tanto, acá obtenemos una cantidad negativa, es decir, menor que 0. Lo que quiere decir entonces que en este tramo sí tenemos solución. En el tramo desde menos 3 a menos 1. Entonces vamos a empezar a escribir nuestra solución. Tenemos un primer intervalo de solución. Solución sería desde menos 3 a menos 1. Recuerden que este menos 3 es una raíz del denominador del cociente que inicialmente formaba lo que era el miembro izquierdo de la inecuación. ¿Ok? Entonces el menos 3 no puede formar parte de la solución, por lo que el intervalo va a ser abierto en menos 3. El menos 3 no puede estar en la solución hasta menos 1. Pero menos 1 es una raíz del numerador. Ahí sí puede tomar el valor de 0. El miembro izquierdo siempre debe ser menor o igual que 0 para darle solución a la inecuación. Entonces, como el menos 1 es una raíz, ¿verdad? Es decir, hace 0 el miembro izquierdo de la inecuación, entonces ahí sí vamos a cerrar el intervalo. Entonces el intervalo en su extremo derecho acá en menos 1 es cerrado. Entonces desde menos 3 abierto hasta menos 1 cerrado. Sigamos buscando a ver si encontramos otro tramo que me ofrezca solución. Vamos ahora con el intervalo desde menos 1 a 1, es decir, acá. Démosle, por ejemplo, el valor 0. Si le damos 0, acá a este binomio 0 menos 2 sería negativo. Entonces vamos a colocar acá que para este factor, ¿verdad? Para este factor que vemos acá, que es este binomio que vemos acá, es negativo si la x toma el valor 0. Si la x vale 0 en este binomio, obtenemos 1, eso es una cantidad positiva, colocamos entonces acá que el resultado es positivo. 0 más 3 sería 3 positivo, volvemos a obtener un signo positivo en este binomio o en este factor que vemos acá en el miembro izquierdo de la inecuación. Y si le damos 0 acá, en el último binomio obtenemos menos 1, es decir, una cantidad negativa. ¿Cuántos factores negativos hay en este producto, verdad? Hay 2 factores negativos. Entonces el resultado sería positivo, ¿verdad? Quiere decir una cantidad mayor que 0, por lo tanto aquí no se ofrece solución para esta inecuación, porque repito, estamos buscando que este miembro izquierdo sea menor o igual a 0. Vamos ahora con este intervalo entre 1 y 2. Démosle, por ejemplo, 1,5. Si colocamos a la x que toma el valor de 1,5 positivo y 2 negativos, resultaría negativo el resultado. En el caso de nuestro segundo binomio, 1,5 positivo, 1 positivo, se están sumando, el resultado indudablemente va a ser positivo, ¿verdad? Estamos sumando dos cantidades positivas. Igualmente acá, 1,5 más 3 sería 4,5 positivos, colocamos el signo positivo. Y acá, si vale 1,5 la x, 1,5 positivos menos 1 nos daría 0,5 positivos, es decir, este binomio también es positivo cuando lo evaluamos en este intervalo. ¿Cuántos factores negativos tenemos? Uno solo, es decir, en este producto de estos factores, cuando lo evaluamos a la luz de este intervalo, obtenemos que un solo factor sería negativo, por lo tanto el resultado es negativo. Recuerden que en un producto, si la cantidad de factores negativos es impar, el resultado es negativo, como sucede acá. Tenemos un solo factor negativo, entonces el resultado es negativo dentro de este producto que vemos acá. Quiere decir que aquí hay solución.
Entonces vamos a unir este primer intervalo, lo vamos a unir con ese segundo tramo o intervalo. Vamos a ir entonces desde 1 hasta 2. 1, recuerden que es una raíz del denominador. Estos dos valores estaban omitidos para formar parte de la solución, por lo tanto ese 1 va a ser abierto. En el caso del 2, era una raíz del numerador de la inecuación originalmente planteada, por lo tanto el 2 no ofrece problemas para formar parte de la solución. Entonces en este caso, en este intervalo, ese 2 va a ser cerrado porque hace 0 el miembro izquierdo de la inecuación, es decir, haría 0 esto que vemos acá, ¿verdad? Entonces ese 2 en este caso sería cerrado. Por último, vamos a evaluar ahora el último tramo, es decir, desde 2 hasta infinito. Supónganse el 4, le damos 4 positivo acá, 4 menos 2 sería 2 positivo, positivo acá, 4 más 1 sería 5 positivo, positivo nuevamente, 4 más 3 sería 7 positivo, y 4 menos 1 sería 3 positivos, por lo tanto, en este tramo siempre el resultado está resultando positivo, lo que quiere decir que la solución de mi inecuación es la unión de estos dos intervalos, desde menos 3 abierto hasta 1 cerrado, unido con desde 1 abierto hasta 2 cerrado. Esta entonces es la solución de mi inecuación. Hemos resuelto una inecuación racional. Vamos a pasar a un segundo ejercicio donde vamos a volver a poner en práctica este método ya con más fundamentos a partir de este primer ejercicio. Entonces pasemos a un segundo ejercicio. Ok, entonces acá tenemos nuestro segundo ejercicio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Multiplicar por esta expresión que está en el denominador elevada al cuadrado tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho. Eso me va a permitir eliminar este denominador y me quede reflejado acompañando al numerador como un factor, es decir, ambos se van a transformar en factores. Vamos entonces a hacer ese paso. Ok, ya hemos realizado el paso, hemos multiplicado por x menos 2 elevado al cuadrado, es un factor positivo, x menos 2, ¿verdad? Elevado al cuadrado, por lo tanto el sentido de la desigualdad no cambia. Ese x menos 2 elevado al cuadrado, multiplicando tanto el miembro izquierdo como el derecho, cuando multiplicamos al miembro izquierdo, este x menos 2 se va a cancelar y me va a quedar solamente una vez ese factor x menos 2 elevado a la 1, porque por supuesto uno de ellos se canceló con este x menos 2. Entonces ahora tenemos un producto en lugar de un cociente. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Determinar las raíces de estos factores. Acá en el miembro derecho resultó 0 porque evidentemente al multiplicar 0 por x menos 2 elevado al cuadrado, el resultado evidentemente va a ser 0. Entonces determinemos las raíces de estos dos factores. Ok, acá tenemos las raíces, es decir, los valores que hacen 0 a cada uno de estos factores, ¿verdad? En el caso de x más 3 igual 0, entonces x es igual a menos 3. Es decir, menos 3 es una raíz de este producto. Lo propio sucede con x igual 2, ya que cuando decimos x menos 2 igual 0, entonces x es igual a 2. Deben tener claro que 2 en ningún caso podrá formar parte de la solución, ya que al ser raíz de este binomio, y este binomio estaba originalmente en el denominador, me anularía el cociente, me lo indetermina, ¿verdad? Me indetermina este cociente, ya que aquí sería 0. Por lo tanto, en ningún caso 2 podrá formar parte de la solución. Pasemos entonces con estas dos raíces a segmentar la recta real, ¿verdad? En este caso en 3 tramos, y vamos a estudiar esos 3 tramos, los signos de estos factores en esos 3 tramos, a ver dónde se me ofrece solución a la inecuación planteada. Ya tenemos entonces nuestra recta real, ¿verdad? Y vamos a colocar las raíces en forma ordenada de izquierda a derecha. La primera de ellas sería menos 3 y tendríamos también el 2 como segunda raíz. Tenemos entonces 3 tramos o 3 intervalos que vamos a estudiar. El intervalo desde menos infinito hasta menos 3, el intervalo desde menos 3
hasta 2 y el intervalo desde 2 hasta infinito. Ahora vamos a construir con estos tramos o intervalos y con estos factores mi recuadro de doble entrada, donde en la primera fila vamos a colocar estos tramos o intervalos y en la primera columna de la izquierda estos factores. Ok, ya tenemos el recuadro donde hemos ubicado en la primera fila los intervalos, ¿verdad? Estos tres tramos que se han obtenido en la recta real una vez que la segmenté a partir de la raíz. Y acá en la primera columna de la izquierda, los dos factores y lo que sería la inecuación, es decir, el resultado una vez que multipliquemos los signos que vamos a obtener en estos factores cuando los evaluemos a la luz de cada uno de estos tramos. Entonces vamos a empezar con este tramo dando un valor que se ubique entonces desde menos 3 a la izquierda, es decir, de menos infinito hasta menos 3. Supónganse el menos 8, ¿verdad? Entonces si decimos menos 8 más 3 va a ser menos 5, es decir, una cantidad negativa. Entonces coloquemos acá menos para expresar solamente el signo, repito, es lo que vamos a colocar. Menos 8 menos 2 menos 10. Nuevamente obtenemos una cantidad negativa en este factor. Menos por menos da más, es decir, tenemos en este producto dos factores negativos. 2 es un número par, por lo tanto el resultado es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tramo hay solución, porque el resultado del producto es positivo. Este producto no es más que este producto, el miembro izquierdo de la inecuación. ¿Y cuándo ella se satisface? Cuando el miembro de la izquierda es mayor que 0. Y es lo que estamos obteniendo, una cantidad positiva, es decir, una cantidad mayor que 0. Tenemos solución en este intervalo. Solución, entonces, inicialmente el intervalo desde menos infinito hasta menos 3. Ese menos 3 acá, abierto, porque la cantidad que hay acá en el miembro izquierdo de la inecuación debe ser mayor que 0, no mayor o igual. Entonces, este extremo que está acá, que es raíz de este intervalo, no lo vamos a tomar como solución porque precisamente el menos 3 hace 0 este producto y necesitamos que sea mayor que 0. Entonces tomamos el 3 como referencia, pero no va a formar parte de la solución. Vamos a ver si tenemos otra solución en este par de intervalos. Supónganse que demos acá entre menos 3 y menos 2, supónganse el menos 2,5 que se ubica acá. Menos 2,5 que valga la x y 3 positivos resultaría una cantidad positiva, resultaría 0,5 positivo. Colocamos solamente el signo. Menos 2,5 y menos 2, si lo sumamos, tendríamos menos 4,5, es decir, negativo. En este producto hay solamente un factor negativo, uno es un número impar, eso implica que el resultado sería negativo, ¿verdad? Más por menos es menos, si lo quieren ver de esta manera, por lo tanto el miembro izquierdo en este tramo es menor que 0, lo que quiere decir que no se satisface la inecuación en este tramo. Probemos ahora con el intervalo desde 2 hasta infinito. Démosle por ejemplo el 10. 10 más 3 sería 13, una cantidad positiva. 10 menos 2 sería 8 positivo, entonces vuelve a resultar el número positivo. Más por más nos va a dar más, ¿verdad? No hay factores negativos en este producto, lo que quiere decir que aquí hay solución. Entonces unimos este primer intervalo que formaba parte de la solución con el intervalo que va desde 2 hasta infinito. Abierto por dos razones. Primeramente, porque el miembro izquierdo debe ser mayor que 0 y no mayor o igual. Y una segunda razón es porque recuerden que el 2 nunca puede formar parte de la solución porque el 2 es raíz del denominador, lo que me indetermina el cociente. Entonces, como solución general de mi inecuación, tenemos la unión de los intervalos que van desde menos infinito hasta menos 3, unido con un segundo intervalo que va desde 2 hasta infinito. Bueno amigos, con esto ya hemos resuelto dos ejercicios, ¿verdad?, de
inecuaciones racionales. Espero que todo haya sido comprensible, ¿verdad? Que me haya explicado de la mejor manera para que este proceso quede bien fundamentado, ¿verdad? Pero de no haber sido así, de haber quedado alguna duda, alguna inquietud, algún interrogante, no duden en dejar las mismas en la caja de comentarios y yo trataré en el menor tiempo posible de darles respuestas a esas inquietudes que ustedes me dejen allí. Regálame un like si te ha gustado el contenido desarrollado y en líneas generales, si te gusta este tipo de material, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estemos llevando continuamente al canal. No me queda más que dar las gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.